Muy bien, vamos a presentar una linda charla que tuvimos con el ahora ya párroco, hace poco asumido, de San José Obrero, allí en el barrio de La Tablada. Estuvimos conversando con el padre Carlos Figueroa. Ustedes escuchen y saquen sus propias conclusiones. Bueno, padre, después de tantos años, qué lindo volver a encontrarnos y poder dialogar sobre la vida, sobre Dios, sobre el sacerdocio. Y un poco para que la gente lo conozca. ¿Quién es usted? Muy buena la pregunta. Bueno, yo soy Carlos, el padre Carlos. ¿Qué voy a decir? Es decir, soy de acá, de la ciudad de Catamarca, y catamarqueño, nacido en esta ciudad, gracias a Dios, de la Virgen, y por lo tanto hijo de la Virgen del Valle, como los catamarqueños en general. Y bueno, el Señor ha tenido en su bondad infinita, en su misericordia, la gracia de llamarme, después de grande ya, a ser sacerdote, y la verdad que yo he querido ese don, y bueno, el Señor me lo dio. Y es un don hermoso y a la vez es una tarea, porque en sí mismo es una tarea, ¿no? Es decir, es como hijo de Dios, el don es ser hijo de Dios y herederos del cielo, que es lo más hermoso que tenemos. Y como tarea, el de ser cura es intentar con el sacramento de hacer presente a Jesús como pastor, como sacerdote, para que Él haga su obra a través de uno, ¿no? Esa es la tarea. Es decir, que eso soy yo, soy un cristiano, un hijo de Dios y un curita. ¿Cuál fue tu periplo de vocación? ¿Cómo se inició? ¿Qué eras antes de ser un seminarista? Bueno, me gustó siempre mucho la electricidad, en particular la electrónica, desde chiquitito. Fue como una especie de pasión dominante. Así que siempre me dedicaba a eso en los estudios, cuando estudié el secundario. Y por lo tanto entré a estudiar ingeniería electrónica, que realmente me gustó muchísimo, ¿no? Primero hice un año civil, pero no me atraía como la electrónica, así que después ya me pasé a electrónica en la Universidad de Córdoba. Y estando allí ya en los últimos años empecé a acercarme así al Señor en un grupo que había muy lindo, en la ciudad de Córdoba, ahí en la iglesia de los capuchinos, que se llamaba la Jufra, la Juventud Franciscana. Y bueno, eso me hizo conocerlo a San Francisco de Asís, su vida, su obra, sus escritos, y me llamó mucho la atención, me hizo cambiar mucho, me hizo pensar en Dios, en el amor infinito de Dios, y me hizo descubrir algo, San Francisco, que era cómo Dios estaba presente en medio de la ciudad, en medio del asfalto. Porque yo siempre enamorado del campo y no veía las horas de ir al campo en las vacaciones, y resulta que en la ciudad es como que sufrí un poco, y allí, con San Francisco de Asís, descubrí que en esas paredes, en ese asfalto, en ese cemento, ahí está Jesús, y está vivo. Y eso me cambió mucho, me hice muchos amigos en la Jufra, amigas, y empecé a leer la palabra, a rezar el rosario, gracias a un sacerdote muy bonito que había allá, que se llamaba el padre Guillermo Piñero. Un gran sacerdote, viejito, mayor, estaba un tiempito en Catamarca. Empecé a sentir una necesidad de entregarme a Dios, de estar en las cosas de Dios. Y eso me hizo pensar por primera vez, porque nunca lo había pensado antes, así de forma consciente, en el sacerdocio, ¿no? Porque me decían los demás, me decían eso, si yo todavía no lo veía, no. Lo único que me gustaba eran las cosas de Dios. Estar con los jóvenes, en las cosas de Dios, leer la palabra, rezar el rosario, organizar cosas con los chicos ahí en la Jufra, mientras yo iba a la universidad, lógicamente, ¿no? De modo tal que empecé a sentir algo muy especial, una atracción, una seducción, que nunca la había experimentado, porque mi seducción, mi atracción era la electrónica, las cosas electrónicas me apasionaban, y mis amigos, mis amigas, esa era mi pasión.
Y ahí empezó esto a hacerse muy fuerte en mi alma. De ahí te fuiste al seminario, te hiciste cura y haber estado un tiempo acá te fuiste a Roma, te fuiste a estudiar o te enviaron a estudiar. Exactamente, sí. Hice teología allá en Roma, 3 años. En realidad son 2 años de la licenciatura y después, para terminar la tesis, estuve 1 año más. Y fue una experiencia preciosa tener compañeros y compañeras, compañeros de curas de todo el mundo, ¿no? Es decir, en la residencia en la que estuve en varias residencias, y en esta residencia, una en cada año. Estas residencias había sacerdotes de los cinco continentes. Es decir, había curitas, por ejemplo, de Japón, de China, de Taiwán, de Vietnam, de Filipinas. Había compañeros de Burundi, de el Congo, de varias repúblicas de África. Compañeros de Europa, también tuve, de Austria, de Inglaterra, de Francia, de España varios, y compañeros de América también, de brasileños, mexicanos, colombianos, un norteamericano. Sí, así que fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Es decir, estar con gente de todo, sacerdotes de todo el mundo, culturas totalmente distintas, lenguas distintas, inclusive ritos distintos. Por ejemplo, tenía compañeros del sur de la India que tienen otro rito, ¿no? Y hablan una lengua totalmente diferente a la nuestra, el Malayalam. Allí justamente murió Santo Tomás, uno de los apóstoles de Jesús, que fue el que evangelizó ahí, y esa fe quedó desde ese momento hasta el día de hoy intachable, ¿no? Llevan 2000 años. Bueno, todas experiencias extraordinarias, muy lindas, que me permitieron descubrir la Iglesia universal, la Iglesia católica, la Iglesia de todo el mundo, de todos los seres humanos, para todos los seres humanos, de todas las culturas. Fue una experiencia preciosa. Y después, bueno, la cercanía con el Papa. En esa época estaba Juan Pablo II, San Juan Pablo ahora, que era extraordinario. Cuando podía verlo, me acercaba, ya sea los miércoles para la audiencia, o si no, los domingos a las 12 para el Ángelus, o si no, cualquier visita que él hacía o salida que hacía, y estaba ahí con mis compañeros curas, íbamos a verlos. Bueno, fue una experiencia realmente preciosa de iglesia. Y después el estudio me sirvió muchísimo, porque terminé el bachillerato de teología y después hice la licenciatura, que te habilita como profesor de teología. Eso es muy bueno, una experiencia muy linda. Un camino realmente que me ayudó mucho espiritualmente para conocer a Jesús, a la iglesia, y poder, esas cosas que recibí como regalo de Dios, poder traerlas aquí, ¿no? Cuando volví. Y hablando del regreso, esto de descubrir a Dios en el asfalto, te trajeron a un barrio, después te llevaron por distintos caminos. Sí, así es, sí, estuve aquí un tiempo en San Nicolás de Bari, una capilla, un tiempo de mucha gracia, donde tuve la suerte de conocer una comunidad maravillosa, gente magnífica, extraordinaria, que a mí me enseñó mucho, me enseñó a amar más a Dios, a servirlo, a cuidarlo en todo, sobre todo en los más pequeños. Una cosa que fui aprendiendo con el tiempo, porque es como que uno tiene que irse convirtiendo, ¿no? Tiene que dejar conductas quizás de joven o de chico, de pecado, de egoísmos, y uno va descubriendo que realmente el amor de Cristo es extraordinario, que lo puede todo, que cambia todo, que purifica, que perfecciona, que santifica, que te enseña a descubrirte a vos mismo, a amarte y amar al otro como es, ¿no? Y a valorar al prójimo. Y uno va dejando así los egoísmos, y ese camino hermoso, mientras uno ejerce un ministerio, un servicio concreto en representación de Jesús, digamos, pero claro, uno como un ser humano va llevando esa carga de la humanidad. Bueno, ahí uno se va perfeccionando en la misma entrega, ¿no? Y va descubriendo el amor de Dios en los fieles, va descubriendo a Cristo mismo en las personas.
Así que en ese barrio yo tuve la suerte de descubrir a Jesús en tanta gente, ¿no? Tanta gente maravillosa que hasta el día de hoy los recuerdo con mucho cariño. Y después, bueno, me trasladaron de ahí y me fui al Hospital San Juan Bautista, allí me llevó Monseñor, estuve trabajando ahí hasta que ya se creó la capellanía, fui capellán un tiempito, unos mesecitos, y después ya me fui a Tucumán un tiempo, ¿no? Quería prepararme espiritualmente, tomarme un tiempito digamos así, de descanso, porque la tarea sacerdotal cuando uno se entrega agota un poco y a veces uno requiere un cambio de aire. Es muy bueno, eso hace bien, y vivir con otros sacerdotes también. Ahí tuve la suerte de estar con 3 sacerdotes, 2 sacerdotes viviendo, y después en la casa parroquial y en la parroquia 2 más, enfermito uno y el otro sano. Entonces, esa experiencia es excelente, ¿no? Una cosa que aprendes de los otros curas muchísimo. Porque cuando estás solo trabajando, vos medio como que pensás que tu método y lo que vos ves es todo, y cuando estás con otros que trabajan en lo mismo, te das cuenta que no, que cada uno tiene su punto de vista, su riqueza, ¿no? Y vas aprendiendo de los demás muchísimo. Yo aprendí, estaba el padre Jorge Gandur, sacerdote tucumano, excelente, justamente él estudió acá en la primaria, en Catamarca, porque tenía una tía acá. Y aprendí ahí del padre ese muchísimo. El celo por las almas, el cuidado, la oración, estaba con Jesús frente al Santísimo 3 horas todos los días, a la mañana, después 1 hora a la tarde. Y era trabajador extraordinario, ¿no? Llegó a una parroquia que estaba muy pequeñita en las tareas apostólicas, y de pronto, cuando él murió hace poco, es una parroquia pujante con 6 o 7, 8 capillas, una capilla de adoración perpetua, capilla dedicada a la Virgen, al Divino Niño, a Jesús de la Misericordia, a San Esperito, qué sé yo, cosas que no existían, comunidades íntegras hechas, ¿no? Así que ha sido una experiencia preciosa, realmente, que me llenó de Dios y de amor a la Iglesia, ¿no? A través del testimonio de ese hombre con el que tuve la suerte de estar. Estuviste 8 años en Icaño y ahora te trasladaron a un barrio nuevamente, cerca del barrio donde te iniciaste, donde estuviste trabajando también como párroco. ¿Cuál es la diferencia en haber estado en el interior, un Dios en el campo, y volver a encontrarte con un Dios en un barrio, en el asfalto? Bueno, la diferencia es eso, ¿no? Es decir, el lugar, el ambiente, digamos, ¿no? Y eso marca siempre el temperamento de las personas. Pero lo común, yo diría que es en sí lo importante, es la gente. Donde hay un ser humano, hay un ser humano, y el ser humano, es decir, independientemente si lo encontraste en el río o en la calle o no sé, ¿no? O las salinas, qué sé yo, es un ser humano, un hombre, una mujer, un ser humano. Y el ser humano es algo extraordinario y es lo que Dios nos ama y nos ama con locura. Así que, digamos, realmente, ¿cómo podría decirte? Sí hay diferencias en lo estructural, en lo externo, diferencias en las conductas externas, ¿sí? Pero no siento ningún tipo de cambio en el sentido de que estoy con seres humanos que necesitan a Dios y que yo soy el cura, digamos, para que el Señor me ha traído aquí para que ejerza como sacerdote. Es lo mismo, digamos, esa parte es idéntica, ¿no? Idéntica, sí, no hay cambios en eso. No hay cambios sí en lo de afuera, podríamos decir, pero en eso no. Y después, sí, hay más gente, claro, eso sí, hay más gente allí. Al haber un poco menos de gente y más distancias, quizás puedes estar un poco más tiempo con cada uno, quizás tienes más tiempo para eso, ¿no? Aquí hay muchísima gente y vos te das cuenta que en la medida en que Dios y la Virgen quiera, ¿sí? Uno puede brindarse a la gente, siempre es muchísima más de la que uno en tiempo podría atender, podría dar, ¿no?
Esa sería, digamos, también pienso yo una diferencia. Todavía, digamos, esa dimensión no la estoy viendo porque recién llego, el cambio es reciente. Y estamos por celebrar a San José, que es un santo protector, y estando en una parroquia que justamente se llama San José, ¿cuál crees vos que es hoy tu misión aquí, más allá de lo que vos habías explicado, pero cuál sentís que para vos va a ser el compromiso primordial que vas a tomar con la comunidad? Bueno, el primero que siento que Cristo me pide es intentar ser cada día más coherente, es decir, continuar en ese esfuerzo sincero de tratar de amar a Cristo y de ser un buen cristiano. Eso es lo que más siempre en cada cambio experimento, ¿no? Como que Dios te dice de nuevo, confío en vos, quiero que seas santo, quiero que me ames, que te entregues por mí, que me quieras, que te dejes guiar. Y eso es lo que siento como llamado, como novedad, una novedad que la he escuchado y la siento muchas veces, pero digamos, novedad no tiene en el sentido de algo nuevo que no lo escuché antes, sino que es novedad permanente porque es como un llamado permanente que me hace Jesús a conocerlo, a amarlo, a servirlo, porque en fin y al cabo el cura no es más que un instrumento, es un apóstol, es decir que el que hace la iglesia, el que guía la iglesia, el que hace todo, el que salva, el que santifica, el que perdona, el que nos ama, el que dio su vida por nosotros, es Él, es Jesús. Uno no es más que un burrito de carga, si quiero decir de alguna forma. Entonces, ser mejor burro de carga sería mi llamado, ¿no? Mejorá viejo, que hay mucha gente que necesita de Dios y tenés que ser un mejor instrumento cada día para ayudar, ¿no? No para poner obstáculos, sino para ayudar, para servir. Ese sería mi primer desafío y llamado, ¿no? A crecer en la entrega, en la generosidad. Le pido a Dios que me ayude en eso y también a los fieles le pido todos los días que recen por mí para que pueda hacerlo. En la medida que lo haga, el Señor podrá hacer cosas buenas a través mío. En la medida que no lo haga, al revés. Seré más bien un obstáculo que nada. No. Bueno, ese sería un punto. Y después el otro punto, aquí estoy más bien abierto a lo que Dios me vaya mostrando. Si lo que veo que haga falta y que se pueda y que Dios quiera, es lo que intento, ¿no? Es decir, no es que tenga un plan, así como puedo decirte, bueno, me traje un plan para desarrollar. No, nada que ver. Es decir, esto es lo opuesto de los planes, ¿no? En el sentido que, no sé, quizá sería lindo escucharlo un poco al Papa Francisco, donde habla de este tema, ¿no? De que en sí a veces la vida del cura es medio desordenada, en el sentido, no en el desorden ese de no saber ordenar las cosas, ¿no? Porque hay curas ordenadísimos, extraordinarios. No, sino en el sentido de que vos al dejarte llevar por alguien superior que es Dios, Dios tiene su plan, y los planes de Dios son infinitamente más altos que los nuestros. Entonces, de pronto, vos podés hacerte un plancito, pero Dios quiere otro, y bueno, tenés que seguir lo que Dios te va pidiendo en cada momento. Y eso es una novedad. Eso también a la vez plantea una alegría constante, un no poder aburrirte, digamos, ¿no? Al contrario, a veces llegas fundido a la noche. Tú hiciste planes y el Señor te puso otras cosas en medio y bueno, tenés que cambiar tus planes y dejar que haga Él lo que quiere. Por último, y dada tu relación que tuviste con la electricidad, con la energía, ¿sos un cura eléctrico y cuál sería tu mayor voltaje? 220. Sí, estoy en Argentina, 220. En otros lados puede ser 110 o 230. Bueno, no, la electrónica es un hobby que siempre llevo y que me ayuda, porque es práctica, es muy práctica y te sirve para todo, ¿no? En donde vos estés siempre tenés algo que no funciona. Por ejemplo, aquí tengo 2 equipitos de luces de emergencia que estaban agotadas las baterías, ya los desarmé, cuestiones del audio, el sonido de los templos, para pequeñas cositas que siempre hay que mantener o perfeccionar, luces, siempre, digamos, como la electrónica me sirve como hobby,
y simultáneamente, prácticamente, me sirve como un ayudante, digamos, ¿no? Claro. Y a veces también me traen cosas para que arregle, pero ahora no tengo tiempo, ya. Eso era antes, ¿no? Ahora, aquí no, si me pongo a arreglar algo para alguien, no podría estar confesando, o celebrando la misa, o bautizando, qué sé yo, esas cosas que el cura tiene que hacer. Lo que yo te diría que sería muy lindo que la gente pida mucho a Jesús, los hermanos y hermanas que escuchan la radio, pidan a Jesús, que por un lado que nos ayude a nosotros, a los curas, que sepan que somos seres humanos igual que ellos y que, bueno, simplemente que el Señor nos llamó a esto, nos metió en este barco, esa tarea, es Él, y por lo tanto cada uno arrastra su forma de ser, lo que era, ¿no? Antes del llamado, ¿no? Entonces que nos ayuden con la oración, porque la idea es ser instrumentos cada vez mejores, eso es todo, ¿no? Si no es más que eso, y nada menos que eso. Pero la oración tiene un poder que le dio Jesús. Es decir, cada fiel, cada hombre, cada mujer bautizado por el hecho de ser bautizado tiene un poder increíble. Es decir, tiene un poder infinito en sus manos que a veces yo veo que hay gente que no lo sabe, ¿no? Basta que eleves tu mente, tu corazón y le hables al Señor y el Señor que está ahí, en ti, dentro tuyo, te escucha. Y si le pides cosas buenas, pues te va a dar, ¿no? Entonces, lo que yo pediría es, si querés, imitándolo a Francisco, al Papa, que por favor recen por mí, recen por mis hermanos sacerdotes. La tarea es muy, muy grande, es muy mucha gente, somos poquitos, y pidan al Señor para que llame a muchos jóvenes a entregarse como sacerdotes, porque hacen falta. Hay muy poquitos. Somos poquitos. Entonces, la cantidad de gente que necesita confesión, que necesita la Santa Eucaristía, la misa, que necesita el bautismo, el matrimonio, la bendición, la palabra de Dios, el consejo, la ayuda, la caridad, la catequesis, es muy mucha. Somos miles de miles, cientos de miles aquí en Catamarca, y los curitas son poquititos. Entonces, que pidan al Señor que nos mande más sacerdotes, ¿no? Que nos manden. Y si hay jóvenes, bueno, piensen, hijos, hay muchos profesionales de muchas carreras, gracias a Dios, lo cual es un gran bien, pero sacerdotes hay poquitos. Entonces, piensen en entregarse a Cristo, hace falta. Y no se asusten porque van a hacer, no, porque entregarse a Cristo quiere decir que uno lo conoce a Jesús y intenta hacer lo que Él pide. Entonces el plan, las cosas las va haciendo el Señor. Él sugiere, Él va mandando, Él es el que organiza la iglesia, es el que salva, Él es el que guía. Entonces lo que quiere es gente dócil que trate de hacer lo que Él pide, ¿no? Pero que se entregue. Entonces pidan por nosotros primero para que perseveremos, porque como seres humanos estamos en este mundo, que es el mismo mundo de todos, y todos ya saben cómo es el mundo, así que no vamos a poner a hablar de eso. Entonces, recen por nosotros para que perseveremos y seamos fieles y podamos cada día entregarnos más. Y a su vez, para que haya más sacerdotes que puedan entregarse, porque hay mucha gente y muy poquitos sacerdotes, ¿no? Muchas gracias por esta ronda de mate. Gracias a vos y gracias a todos los que escuchan. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal, escuche sus oraciones, les muestre su amor infinito en sus corazones, que sientan el gozo de ser amados por Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.